Antes de empezar el video quería felicitarlos y darles las gracias porque ya somos 100.000. Y sí, las felicitaciones son para ustedes porque todo esto es gracias a cada uno de ustedes. Como cuando le dan like a un video, cuando comentan, cuando le dicen a un amigo, mira, este youtuber que habla mal de los Uchiha, o no sé qué le dicen, es gracias a ustedes. Por eso es que les digo felicitaciones a ustedes y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, en serio. Y bueno, ¿qué mejor forma de celebrar los 100.000 suscriptores que hablar de Kishimoto? Miren, Kishimoto hizo un manga espectacular. Yo siempre lo digo, Naruto es mi manga favorito. Pero es un hecho que para esa época Kishimoto ya estaba cansado de ser mangaka. Lo que quería era terminar Naruto lo antes posible para irse a tomar sake, cosa que es entendible. Por lo que por sus prisas dejó un montón de cosas al aire y sin terminar. Y no hablo de huecos argumentales ni nada de eso, que por cierto, sí los hay, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Hablo de elementos del mundo de Naruto, que tal vez no hubiesen cambiado la historia como la conocemos, pero sin duda le hubiese dado muchísimo más valor a este grandioso manga. Pero no, vamos a hacer un guión con marcianos para la nueva película y con el dinero me voy para Cancún. Igual como siempre digo, esta es solo mi opinión. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de las 7 cosas olvidadas por Kishimoto. Ok, antes de empezar quiero aclararles algo. Kishimoto dejó olvidados a un montón de personajes, cosas y técnicas en su manga. Mencionar todo lo que dejó abandonado en un video es algo irreal. Es que son demasiadas cosas. Por eso no tome en cuenta las historias o los personajes en sí en este top, a menos que haya significado algo importante para la trama en sí. Es que imagínense, el manga Naruto tiene una cantidad inmensa de personajes y solo nos desarrolló a los Uchihas, a los más cercanos a Cristo y creo que ya está. No desarrolló a los otros Genin, no sabemos nada de los Shinobi Gatana, no sabemos la historia de Kakuzu, no sabemos si se resolvió el conflicto de los Hyuga, aunque bueno, eso está implícito porque Naruto se hizo Hokage y la waifu tiene grandes cualidades para resolverlo. Voy a mencionarlas desde las que menos impacto pudieron haber causado hasta las que me provoca impactar a Kishimoto por no dibujarlas en su manga. Eso sí, no cuento las cosas de relleno o databooks, solamente lo que se mostró en el manga. Mi intención con este video no es ser hater, al contrario, es recordar las cosas que Kishi olvidó que hubiesen hecho este manga aún más grandioso de lo que fue. Pero bueno, basta de chácharas y evangelización. Démosle. Suigetsu es un personaje muy peculiar, con una de las técnicas más únicas y geniales del manga. Obviamente no sabemos demasiado de él, y mucho menos de su hermano que se veía infinitamente más interesante. Pero eso no es lo que voy a mencionar. Cuando Suigetsu acompaña al emo sensible en su búsqueda de venganza y yaoi con su hermano, este consigue unos subordinados de Kakuzu. Procede a amenazarlos y decirles que le dé información de la Akatsuki. Estos, temblando de miedo, le dicen que sí, que hablarán. Y nunca sabemos qué pasó. Suigetsu se ve con él emociones y ni se lo menciona. No le dice nada. ¿Qué información obtuvo Suigetsu de Kakuzu? Esa información es la que le permite encontrar el pergamino al final del manga. Francamente no lo sé. No hubiese cambiado mucho saber esto, pero creo que hubiese sido interesante ver qué haría Suigetsu con esa información. O en qué andaba Kakuzu. O cuánto dinero tenía en su cuenta. Igual no es tan importante, y por eso está en el último puesto. Y hablando de los ahorros de Kakuzu. En el arco del dúo zombie, Kakuzu le entregaba los cuerpos de los ninjas buscados a un calvito con cara de pocos amigos. Todos sabemos cómo es Kakuzu con el dinero, así que esta organización que recogía recompensas debía ser muy grande, lo suficiente como para complacer las necesidades monetarias de Kakuzu. Una vez culminada la pelea, este pelonchas es capturado y llevado a Konoha para ser interrogado por Mori no Hibiki. En un principio este calvín se lavaba de malote y decía que no le iba a decir nada, ya que él no era un principiante en esto. Hibiki, siendo Hibiki, le dice que su especialidad es que las basuras como él se traguen sus agallas. Y a partir de aquí, nada. No tenemos ni la más mínima idea de qué información sacó Hibiki. Tal vez quede implícito que ese bigotón no tenía nada interesante que decir, y por eso Kishi no lo mostró más. Pero man, no puede ser, qué gran oportunidad perdida. Pudimos ver un lado muy interesante del mundo ninja. Pudimos conocer cómo funcionaba la mafia, cómo eran llevados este tipo de comercios aquí. Lo inició un cazarrecompensas. Su sede está en alguna villa. Bajo qué modalidades actúan para no ser detectados por el país de fuego. Yo considero que estas cosas son interesantes. Incluso, ¿qué tal si esta organización fuese la que patrocinara a Kara en Boruto? Son ideas muy sencillas, pero creo que enriquecen la historia. Y si se hubiese usado un ejemplo como el que acabo de dar, hasta conectaría un poco más los sucesos a ocurrir en Boruto. Aquí teníamos una oportunidad de oro para conocer un lado más oscuro de esta historia, pero no fue así.
Cuando el Sentimiento formó su nuevo equipo llamado Serpiente, ¿de acuerdo? Heavy, este fue a un sitio a conseguir provisiones. Este lugar era atendido por una abuela gato y resulta que siempre le han servido al clan Uchiha. De hecho, ella dice que recuerda cuando Itachi y él eran unos pequeños gatitos y que no puede creer que los dos aún no tengan un fanfic. Perdón, que los dos van a pelear. Este sitio me pareció interesante porque nunca supimos de dónde sacaban las provisiones o lo que necesitaba cada clan para poder funcionar. Sí, asumimos que Konoha corría con los gastos, pero ¿qué tal si cada clan tuviese un escondite así? Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante que los Nara tuviesen un bosque. Tal vez no hizo muchas apariciones, pero es interesante que cada clan tuviese un sitio predilecto para conseguir sus cosas. Aquí había muchísimo material para que todos los clanes tuviesen algo más de trasfondo. Pero no, vamos a darle los gatitos a los Uchiha, le hacemos un relleno Itachi donde se pone orejas de gatito para que le sangre a la nariz a las fangirls y olvidamos por completo que existía un sitio de este estilo. Clásico de Kishi. ¡Viva los Uchiha! Hidan. Pero qué mala suerte. De todo lo que podías molestar en este manga, te metiste con el único personaje aparte de los protas que recibió una saga y un opening. Evidentemente no ibas a terminar bien. Pero no me refiero a que si está vivo o no. Ya Kishi dijo que sí, que ese hombre está ahí comiendo tierra y volviéndose loco. De hecho, Kishi dijo que no lo llevó a la guerra porque sentía que su presencia era forzada. No, qué curioso que menciones esa palabra, señor Kishi. Porque claro, llevar a Hidan a la guerra es forzado. Pero no es forzado matar a personajes sin motivos, meter unos marcianos a última hora e inventarles poderes sacados del c*** a su clan favorito. No, eso no es forzado. Eso no es forzado, Dai. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que no sabemos de qué villa es Hidan. Sí, según rellenos y esto, el tipo es de Yugagakure, o la aldea de las aguas termales. Pero, ¿qué hay en esta villa? ¿Qué papel ha tenido en la historia de Naruto? O mejor aún, ¿cómo empezó esa religión del Yashin? ¿Hay más miembros en esta religión? Si es una creencia la cual te permite ser inmortal, ¿cómo es que el único miembro conocido es Hidan? Si el tal Yashin tenía estos jutsus raros al punto de crear la inmortalidad, ¿cómo es que ningún país o aldea fue tras él? La villa que obtuviese estos conocimientos dominaría el planeta, ya que todos sus soldados serían inmortales. ¿Por qué Orochimaru, en vez de estar con tanto problema cambiando de cuerpo y en vez de invertir en una franquicia de comida rápida, no formó parte de esta religión y ya está? Supongamos que esta religión haya sido muy pero muy desconocida. Ok, puede ser, pero ¿qué acaso el tal Yashin nunca propagó su palabra por ahí? No quedaron registros de nada. Kishi se olvidó por completo de explicarnos esto y creo que le hubiese dado mucho más valor al manga o incluso a Boruto. Por ejemplo, ¿se imaginan que hubiese salido una organización como Akatsuki en Boruto que sean fieles seguidores de Yashin? Hubiese sido interesante ver cómo Naruto y sobre todo Shikamaru lidiaban con esto. ¿Qué reacción tendría al ver a un grupo con la misma religión que asesinó a su maestro? Este culto iría a buscar a Hidan. Son solo ideas sencillas. Obviamente Kishimoto tiene infinitamente mucha más creatividad que yo y pudo haberle sacado gran provecho, pero no, todo quedó más enterrado que el pobre Hidan. Ok, no tenemos nada de información acerca de los Namikaze. Nada. No tenemos idea si eran de Konoha o de otra villa. ¿Qué hacían? Todos eran rubios. Similar a como pasó en Brotherhood con los de Xerxes o el clan Uzumaki. Sí, sabemos que formaron una alianza con los Senju y que eran expertos en técnicas de sellado. Pero macho, no puede ser que tengamos tan poca información del clan del protagonista. De hecho, Naruto es mitad Namikaze y mitad Uzumaki. Es decir, no sabemos una de los apellidos del protagonista de este manga. De paso, Nagato, otro personaje clave e influyente en el manga, era Uzumaki. La rechazada por Sasuke también era Uzumaki. La esposa del famoso dios de los ninjas también era Uzumaki. Ok, el punto es que de los dos clanes, en especial el Uzumaki, tiene un altísimo impacto en esta historia. Y como dije, son los clanes del protagonista y quedaron completamente en el olvido. Siempre supimos que Konoha estaba ubicada en el País del Fuego, pero exactamente ¿qué es el País del Fuego? ¿De qué consta el País del Fuego? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Producir ninjas, tal vez? Lo único que sabemos de esto es que es regido por el señor feudal, más nada. No tenemos ni idea de las naciones de este manga, pero es que ni idea. Lo único que sabemos es que Konoha forma parte de él, pero hay más pueblos, hay ciudades. Nada, estamos completamente perdidos en esto. De paso, cada villa oculta pertenece a un país diferente. Sus países se rigen igual, solamente se encargan de crear militares. Si su única función era administrar las guerras, ¿ahora qué estarán en Boruto si los niños viven en McDonald's? En vez de crear ninjas, cultivarán pollos o algo así. Este elemento de los países siempre me ha parecido importantísimo. Kishi podía jugar con muchas cosas, como la política, la ética, negociaciones, involucrar a la mafia que mencioné antes. En esencia, tenía en sus manos muchísimos elementos que hicieron que la leyenda de Aang fuese tan bueno. Y nada. Sin duda, el olvido que a mí personalmente más me afectó de todo Naruto fue Sakumo Hatake.
el Colmillo Blanco. Este tipo indirectamente es vital para la historia de Konoha. Gracias en gran parte a él es que Kakashi tiene esa reputación internacional. De hecho, cuando fue postulado a Hokage, tanto internamente en Konoha como en la reunión de los Kages, todos sin excepción, cuando escuchan el nombre de Kakashi Hatake dicen: oh, el hijo del Colmillo Blanco. Es decir, en teoría este señor era muchísimo más famoso que Kakashi, al punto de que su nombre aún tiene una gran relevancia, incluso política, luego de generaciones después de su muerte. No sabemos cómo pelea, no sabemos qué hizo, no sabemos quién fue su esposa, es decir, la madre de Kakashi. No sabemos una de este importante señor. Lo único que sabemos de él fue lo de su famosa misión, que lo consideraron un traidor. Que por cierto, eso de que lo tildaron de traidor siempre me ha parecido una completa tontería, porque jamás en la historia de Konoha se ha visto un desprecio de ese estilo. Miren, ni con Naruto, que debía ser la cúspide del odio de la villa, ya que él era culpado por destruir la aldea y matar a cientos de personas, por lo que ese resultado de la misión es bastante exagerado para mí. Y que también fue el asesino de los padres de Sasori, ya que cuando la abuela Chiyo ve a Kakashi, va a golpearlo pensando que es el Colmillo Blanco. Que por cierto, esta clase de interacciones e historia entre las villas siempre me ha parecido espectacular, y Kishi no lo aprovechó del todo en mi opinión. El punto es que este tipo fue muy relevante a pesar de que prácticamente no sabíamos nada de él. Las únicas veces donde interactuamos con él fue cuando Kakashi murió, que se lo encontró divagando en el limbo, ya que Sakumo estaba como un alma en pena, y cuando Kakashi se da cuenta de que Gai es muchísimo más fuerte que él. Este tiene un flashback de su padre diciéndole que Gai lo iba a superar. Que por cierto, estas dos escenas para mí son de las mejores de todo el manga a nivel de narrativa y a nivel emocional. Son simplemente impresionantes. No es casualidad que el Colmillo Blanco haya sido protagonista de esos dos momentos. ¿Se imaginan que Sakumo hubiese tenido algo de trasfondo o más presencia en el manga? Exactamente. Lamentándolo mucho, no lo sabremos nunca, porque Kishimoto se olvidó completamente de este grandísimo elemento de su manga. Y como siempre digo, yo me meto mucho con él, pero Kishimoto es un genio absoluto. Para crear una obra de la magnitud de Naruto tienes que tener un don, algo muy especial. Y yo entiendo que la presión de la editorial era muy fuerte, y dibujar prácticamente todos los días el mismo manga por años debe ser una tortura, pero considero que pudo haber resuelto las cosas un poco mejor. Miren a Oda, por ejemplo. Ya One Piece tiene como 100 millones de capítulos y todavía sigue en emisión. No sé, pudo haber contratado a algún equipo o asistentes más útiles o lo que sea. De verdad, yo entiendo el por qué quiso terminar Naruto rápido. Lamentándolo mucho, dejó a muchos fans como yo con las ganas de terminar su increíble narrativa y desarrollarla aún más. Pero bueno, francamente todas estas cosas no quitan que Naruto haya sido muy bueno, que de hecho es mi manga favorito de todos. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice. O en Facebook, /Me Dicen Dai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.